Buenas tardes, maestro Ildefonso. Soy Ariana García López, alumna del Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso en la carrera de Ingeniería Química. Eh, me, Nos intrigó indagar, bueno, unas preguntas sobre su profesión, lo que estudió y cuáles son sus objetivos y qué obstáculos logró enfrentar para ahorita para poder llegar a la profesión que ahorita ejerce usted. Sí, buenas tardes. ¿Me escucho? Sí, sí se escucha. Ok, muchas gracias. Pues bueno, no es conseguir empleo, sobre todo de pronto en algunas de las áreas que estudiamos, pero bueno, primero pues a mí me interesó mucho esto del campo y terminé estudiando la licenciatura en agroecología, pensando en que se puede producir de manera diferente. Y pues estudié después la maestría en fitosanidad, que tiene que ver con la salud de las plantas. Fitosanidad puede enfocarse desde la, la parte de enfermedades de las plantas, que es fitopatología, y la otra parte es cuando se estudian algunos organismos artrópodos, sobre todo, que causan daño a las plantas, insectos y ácaros. Entonces, aunque yo estudié fitosanidad, me enfoqué en esta parte de entomología, que son los insectos, y acarología. Y pues bueno, ya después había que ejercer y pues en eso hemos ido avanzando poco a poco. Muchas gracias por hacernos, bueno, que nos haya brindado la oportunidad de entrevistarlo, más que nada a su carrera. Mi nombre es Juana López García, compañera de Ariadna. Y pues la primera pregunta que yo le voy a hacer con respecto a su carrera de ingeniero agroecología es de que puede hacerse una agricultura bueno, puede hacerse una agricultura sin tanto agroquímicos. Sí, sí se puede. El Tiene que partir del entendimiento de los procesos ecológicos, que eso es lo que busca la agroecología, entender los procesos ecológicos a los que están sujetos los cultivos como poblaciones. Eso nos va a permitir no tener que reducir. La agricultura convencional, químicos, porque trata de simplificar al mínimo entradas y las entradas de energía o los procesos naturales que tienen que ver con esa energía y materia, entradas y salidas de energía. Entonces, para mantener esos sistemas en términos energéticos es muy difícil porque para acciones que se dan, tengo que meter mucha energía. Y esa energía se mete en forma de maquinaria, en forma de herbicidas, en forma de otro tipo de agroquímicos. Y entonces, si yo entiendo esos procesos, puedo eliminar este tipo de cosas. Así entonces hacerlo de una manera más sustentable. Otra de mis grandes preguntas es, ¿cómo podemos aplicar la agro, agroecología de manera extensiva? Ujú. De manera, bueno, mucho se habla de la agroecología en pequeña escala, ¿no? Entonces podemos hablar de hacer huertos y eso es mucho más sencillo porque no tengo que aplicar algunos productos o realizar algunos controles que los puedo realizar manualmente.
cuando pensamos a gran escala, tendremos que pensar en que estos procesos deben de suceder de manera natural, pero no tanto con mano de obra, porque la mano de obra pues, es, en pequeña escala es fácil, pero a gran escala ya no. Entonces, otra vez este entendimiento de los procesos me lo podría permitir. Por ejemplo, uno de los problemas que se presentarían a la hora de producir sería la presencia de malezas o la presencia de plagas y enfermedades si yo trato de sembrar un solo cultivo, o pensar en que la maquinaria no está adaptada a las condiciones, a sistemas múltiples, por ejemplo, porque mucha de la tecnología que utilizamos es copia de lo que se hace en otros lugares, por ejemplo en Estados Unidos. Sin embargo, en México tenemos el 85% de los sistemas de producción son de pequeñas superficies en ladera, ¿verdad? Que no tienen las condiciones que uno pensaría para hacer eh, esa agricultura como se hace en Estados Unidos. Entonces se tiene uno que pensar en soluciones locales, en soluciones que permitan que se establezcan estos procesos como el control biológico o control natural de las plagas, que si nosotros vamos cambiando los cultivos, también podemos ir reduciendo la presencia de malas hierbas, porque hay ciertas especies de malas hierbas que crecen en un cultivo y otras en otro cultivo. Entonces, si yo les voy cambiando esas condiciones, no se establecen de manera correcta y es una forma muy sencilla de irlas manejando. Y en base a esto, ¿cuál sería la diferencia entre la agricultura orgánica y la agroecología? Ajá. Agricultura orgánica, aunque surgió para dar solución a los problemas igual de los agroquímicos y todo eso como una alternativa, en la actualidad la agricultura orgánica es aquella que tiene un certificado y que sigue ciertas normas o reglamentos. Esa es la agricultura orgánica. Tiene que cumplir con no aplicar productos químicos y hacer ciertas prácticas, pero eso se tiene que demostrar y una vez que eso es demostrado, entonces yo puedo decir que hago agricultura orgánica. La agroecología va más allá. La agroecología, los que estamos en esta área lo vemos como tres cosas. Es ciencia, es una ciencia que se encarga del estudio de algo que le llamamos agroecosistema, que es un ecosistema modificado para obtener recursos. Es el estudio de este agroecosistema modificado por el hombre como ciencia, pero también es un movimiento. Entonces, la agroecología también se ve como movimiento porque busca cambiar la forma de producir y repartir los alimentos en el mundo. Busca hacer las cosas diferentes, es como una alternativa. Entonces, es un movimiento social que busca hacer este cambio de sistemas agrícolas por sistemas más justos y que pueden ser rentables, pero también muchos dicen también es una forma de vida. Y entonces la agroecología la podríamos ver de esas tres formas, como ciencia, como movimiento y como forma de vida. La agricultura orgánica solamente es seguir normas y demostrar que yo estoy produciendo sin agroquímicos. Y entonces, ¿existirá la alternativa del uso de biopreparados que reemplacen a los agroquímicos? Ajá. Esa es una parte del proceso de transición, le llamamos así, proceso de transición hacia la agroecología. Si nosotros pensamos en sistemas agrícolas de la agricultura convencional, tienen que pasar varias etapas para ir llegando a un sistema agroecológico que ya los ciclos naturales son los que hacen todo el trabajo. Entonces, para que eso vaya sucediendo, una de las primeras etapas es mostrarles a los productores que se puede hacer una agricultura sin utilizar esos agroquímicos, algo parecido a lo de la agricultura orgánica. Entonces, se llama sustitución de insumos. En lugar de yo aplicar algún insecticida, hay un grupo que les llamamos organofosforados. Por ejemplo, en lugar de aplicar un organofosforado, yo puedo aplicar un extracto de eucalipto dólar y tiene exactamente el mismo funcionamiento que ese insecticida químico. Entonces va a ser lo mismo, pero
La molécula, como es una molécula natural, se va a degradar mucho más rápido y va a desaparecer y no va a ser tan dañina como estos organofosforados, que son muy dañinos. Eh, entonces, en ese proceso de paso de una agricultura convencional a la agroecología, el primer paso es esa sustitución de insumos. Después ya van a ir pasando a sustituirse por procesos naturales y a tener esa conciencia y a que el sistema se autorregule. Pero entre las primeras etapas sería esa sustitución de insumos. Y ahí entrarían los biopreparados, que funcionan muy bien. Muchas gracias por responderme mis preguntas. Compañero, Sí, gracias. que gustéis de hacerle otra pregunta. Buenas tardes, mi nombre es César, soy compañero de mi compañera Juana García López. Mi pregunta fue, ¿qué fue lo que lo motivó para estudiar su ingeniería? Ujú. Bueno, cuando yo estaba, cuando estaba en la primaria, en la secundaria, en la prepa, me gustaban muchas materias. Estudié la secundaria en una técnica agropecuaria y la prepa la estudié en un centro de bachillerato tecnológico agropecuario. Entonces, las materias agrícolas me tocó vivirlas. Todavía en la prepa no me decidía por qué quería estudiar, me gustaban las matemáticas, me gustaban pues, casi todas las materias. Y de pronto, cuando llevé estas materias agrícolas ya con más detalle en la prepa y llevé un proyecto de establecimiento de huertos en una comunidad, dije, de aquí soy. Entonces ya no pensé en otra cosa más que estudiar porque dije, pues la agricultura es la que nos da de comer y a mí me gusta eso. Entonces quería estudiar, todavía no sabía que era agroecología lo que quería estudiar, solo sabía que quería estudiar lo del campo. Ya estando en la Universidad de Chapingo, fue como me decidí, porque había que decidir qué carrera. Y había muchas carreras, todas tenían que ver con el campo, pero también yo recordaba que nosotros con mi papá no aplicábamos fertilizantes, aplicábamos solo el estiércol de los caballos y producíamos muy bien. Y entonces yo dije, por ahí quiero ir, a poder hacer producción sin necesidad de aplicar agroquímicos, y entonces entré en agroecología. ¿Y cuáles fueron sus obstáculos para estudiar esta ingeniería? ¿O a qué obstáculos Ajá. se Lo enfrentó? primero, sí, lo primero es que no era muy reconocido, no sabíamos exactamente qué hace. Cuando uno escucha agroecología no sabe muchas veces a qué suena. A la mayoría de la gente no le dice nada, ¿verdad? Entonces, y en la universidad incluso eran vistos como bichos raros los que estudiaban esta carrera, porque la mayoría estaban pensando en producir como normalmente se hace con los agroquímicos y irse a trabajar a una gran empresa productora, exportar aguacates, exportar no sé qué. Entonces, los que nos vamos hacia esta parte de las alternativas, pues éramos vistos como bichos raros. Ha crecido mucho la agroecología en los últimos años, pero en ese entonces sí nos veían y decían que no servía, que no se podía, decían que solamente hacíamos huertitos. Ya en el camino, pues uno va aprendiendo y, por ejemplo, vemos como en Argentina, que los pequeños productores tienen alrededor de 100 hectáreas, no como aquí que tenemos media hectárea, y que están haciendo agroecología también. Entonces, no nada más es trabajar en pequeñas superficies, también hemos sabido de investigadores o de profesores o de otras instituciones que trabajan a gran escala. Entonces ya me empecé a animar y aunque tenía mis dudas, ya entré y también tratamos de cambiar muchas cosas, porque así como muchos pensaban que la agroecología solo era hacer cosas en pequeño, mismos profesores que nos daban clases estaban en eso y pensaban que solamente era hacer las cosas en pequeño. Entonces tuvimos que ir luchando con eso porque la mayoría de los profesores que dan clases no son especialistas en agroecología. Entonces ese fue uno de los principales obstáculos, pero pues con las ganas que teníamos de hacer las cosas hemos ido generando esta situación.
Ok, y dígame, ¿cuál es la importancia de la agroecología? ¿Cuál es su importancia? Sí. Hablamos en la actualidad de que ya somos muchísimas personas en el mundo. Se busca eliminar el hambre, aunque sabemos que el hambre no es, en la actualidad sabemos que no depende tanto de la producción de los alimentos, sino de la distribución. Es un problema de distribución. Pero también muchos de los problemas que vivimos en la actualidad se deben al sistema de producción dominante. Eh, Muchos problemas de cáncer, problemas de insuficiencia renal, de leucemias, de muchas de estas enfermedades se deben a los agroquímicos que se utilizan para producir cualquier cultivo. Muchos de los cultivos que más consumimos son los que más llevan productos. Seguramente ustedes habrán visto o escuchado que a la papa se fumiga, que se fuente de salud, se vuelve una fuente de enfermedad. Y la agroecología busca revertir este tipo de cosas. Entonces, buscar sistemas en los que sea más justo también el pago por lo que hacen los agricultores, porque cuando nosotros aquí estamos pagando a 15, 20 pesos un kilo de plátanos, por ejemplo, al productor se lo andan pagando a 50 centavos o un peso. Y, y, eh, y los productores pues ya no quieren trabajarlo, ¿verdad? Porque no es justo que ellos hagan toda la chamba la ganancia se quede en otros lados. Entonces, estos sistemas agroecológicos también piensan en este tipo de cosas, de consumir local, de consumir lo que nosotros estamos produciendo, nuestros propios alimentos, pero que sean sanos, y producir lo que nos gusta, consumir productos que sean de nuestra cultura y no pensar en esa homogeneización general donde ahora si ustedes viajan, ojalá y tengan la oportunidad de viajar en alguna vez, uno pasa de hotel en hotel y come lo mismo y pareciera que no salí de mi país, ¿verdad? Entonces, el conocer esa riqueza que hay en cada lugar y consumir lo que se produce en esos espacios es parte también de el estudio o parte que preocupa a la agroecología. Entonces, es un tema de relevancia ante los problemas actuales por la mala distribución, de contaminación, etcétera. Ok, muchas gracias por responder mis preguntas. Siguiente compañera que quiera seguir con sus preguntas, de favor. Perdón, compañera, creo que no se escuchó tus preguntas. No funciona muy bien tu audio. Ah, no se escuchó. No se oye. Compañera, creo que no escucho otra vez tu pregunta. Creo que tienes problemas con tu micrófono.
¿En qué se basa la sustentabilidad en el enfoque ecológico? Ujú. Ok. La sustentabilidad la tenemos que ver desde muchos ámbitos. Normalmente cuando hablamos de sustentabilidad o de desarrollo sustentable, pensamos en este informe Brundtland que decía que es pues, conservar para las generaciones futuras, en términos generales. Pero tiene muchos asegúnes o tiene muchas cosas detrás, ¿verdad? Finalmente, la sustentabilidad tiene que ver con la crisis que estamos viviendo. Estamos viviendo una crisis económica, una crisis ambiental, una crisis de salud actualmente por la pandemia, y todo eso tiene que ver con los sistemas de producción que tenemos actualmente, donde los alimentos que deberían de ser un derecho, ¿verdad? Son una mercancía. En el momento en que los alimentos se volvieron una mercancía, pues entran a toda esta lógica del mercado y no importa cómo produzca, lo que importa es que yo tenga ganancias. Entonces, decía, en la agroecología se busca sistemas que sean más socialmente justos, que sean ambientalmente amigables, ¿verdad? Que busquen revertir los daños de este modelo de producción y que respeten los gustos y la alimentación de los pueblos. Esos serían la forma en que se podría ver la sustentabilidad desde la agroecología en el impulso a estas situaciones. ¿Y cómo se puede lograr la producción agroecológica a gran escala? Ujú. A gran escala podríamos pensar en que se masifique, en que todo el mundo haga agroecología. Esa podría ser una opción, porque si estamos pensando en la producción industrial, sería más en términos como de agricultura orgánica, aunque se pueden utilizar principios ecológicos, principios de la agroecología para hacer producción en muchísimas hectáreas, en grandes extensiones. Pienso que hacer extensiva la agroecología tiene que ser con que la gente la empiece a utilizar principios, porque la agroecología no es como un sistema, es una ciencia. Y entonces lo que nos da son principios de cómo hacer esa producción. Que la gente la empiece a utilizar tiene que ver con que se empiece a difundir, por un lado, los efectos de la agricultura industrial, los efectos dañinos de esa agricultura industrial y los beneficios de la agroecología. Tiene que ser una cuestión que involucre política pública, ¿verdad? Que sea impulsada desde el Estado, pero también que involucre el movimiento social, que es parte de la agroecología, impulso desde las diferentes organizaciones, desde los campesinos, y una cuestión incluso académica, que la gente empiece a reconocer esto, porque como mencionaba en una de las preguntas anteriores, uno dice agroecología y a la gente no le dice nada. No, es algo diferente. Entonces, muchas veces cuando yo me presento digo que soy ingeniero agrónomo para que me entiendan un poquito más a qué me dedico, pero porque la gente todavía no está en la mayoría de las personas estos conceptos. Y uno de ellos sería empezar a impulsar estos conceptos de soberanía alimentaria, de agroecología, para que se empiece a utilizar, combinado con saber de los daños que causa la otra agricultura y con el impulso desde la política pública. ¿Y en cuánto tiempo se puede lograr un cambio real y sustentable de una producción convencial a una agroecológica? En la agricultura orgánica hay ¿cómo le llaman? Tiempo de transición. Digamos que yo soy un agricultor convencional y quiero ahora vender productos orgánicos y hay una etapa de transición. Entonces, al principio yo no puedo vender los productos hasta que pase esa etapa de transición, ¿verdad? Entonces, y tiene un tiempo. Si yo pienso en una finca, digamos, en una unidad de producción, sería otro tiempo. Y si yo estoy pensando ya en un modelo de producción, es otro tiempo.
En términos generales, podríamos nosotros pensar que si seguimos el proceso que los teóricos dicen de transición agroecológica, tengo que pasar de utilizar bien los productos químicos, después irlos sustituyendo por productos biorracionales, después, cuando me voy dando cuenta que se puede, después el empiezo a utilizar procesos naturales del sistema y al final ya tengo una producción agroecológica. Eso seguramente, si estoy pensando a nivel de unidad de producción, lleva algunos años, varios años, porque no tan pronto se van a volver a establecer los enemigos naturales de las plagas, no tan pronto voy a tener un equilibrio en las poblaciones de hierbas, que pueden ser malas hierbas o no, y eso va a llevar varios años, pero desde el principio yo ya puedo empezar a hacer un cambio. Desde el primer momento, desde el momento en que yo digo, ya no voy a matar la hierba, voy a cortarla y dársela a los animales, o ya no voy a matar la hierba, sino que voy a rotar con otros cultivos, o voy a sembrar más junto, o voy a darle vigor a mis plantas para que compitan mejor con las malas hierbas. Entonces yo ya estoy haciendo ese cambio y desde ahí se empieza a hacer, digamos, ese camino hacia la agroecología. ¿Y cómo podemos controlar las plaguicidas sin el uso de sustancias químicas en el cultivo? Ujú. Lo ideal sería que se autocontrole, ¿no? Ese es el último paso. Es lo que nosotros querríamos, que la planta esté lo suficientemente sana, mi cultivo esté lo suficientemente sano como para que nada le haga daño. Eso sería lo ideal. En el camino es como no sé si me voy de izquierda a derecha, ¿no? Digamos que en el lado derecho utilizo venenos y del lado izquierdo no los utilizo. Ahorita lo que mencioné es lo más a la izquierda. Si ya me vengo más en medio, a lo mejor ya hay enemigos naturales, ¿verdad? Entonces, en lugar de que la mosquita blanca o, no sé, la conchuela del frijol estén haciendo daño, lleguen arañas y lleguen mantis religiosas o lleguen crisopas y se están comiendo también a los pulgones, catarinas, y ellas estén haciendo la chamba. Eso es todavía un poquito del lado izquierdo. Un poquito más a la derecha, yo puedo sustituir esos productos venenosos, esos productos hechos en laboratorio que hacen mucho daño por extractos de plantas, ¿verdad? Por ajo, cebolla, epazote, higuerilla. Hay muchísimas plantas que tienen propiedades para matar insectos u otros organismos. Y ya hasta la derecha, pues es la agricultura química. Pero esta otra de aplicar las plantas, sigo pensando en matar las plagas. En la agroecología no pensamos en matar las plagas. Las plagas son parte del agroecosistema. Son el agroecosistema como ese sistema modificado por el hombre, donde yo tengo productos. En ese agroecosistema, yo no busco eliminar esos organismos en una función. Están consumiendo las plantas, pero si no explota su población, no son una plaga. Incluso hay estudios que demuestran, estudios de ecología, que demuestran que hay plantas que con cierta cantidad de daño por plagas producen más. Alrededor de 10 a 15%, por ejemplo, el algodón, se incrementa el rendimiento del algodón. Entonces, pues que estén ahí comiendo tantito y que produzca más mi cultivo. Eso sucede en muchas plantas porque se estimula eso. Y ya en la agricultura industrial incluso se hace ese daño simulado. O sea, le hacemos daño simulado para que la planta se ponga al tiro y empiece a producir. Entonces, en la agroecología no vemos a los organismos como plaga, pero si los consideramos como plaga más acercándonos a la agricultura industrial, hay muchos productos que se pueden aplicar y que ya incluso los venden embotellados. Uno compra ajo como si comprara paratión metílico o cualquier otro plaguicida. Muchas gracias por responder mis preguntas, maestro. Sí, gracias a usted.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Gabriela y mis preguntas son, ¿cuál es su filosofía de enseñanza para que los demás puedan aprender? La filosofía de enseñanza. La filosofía de enseñanza sería que todos somos algo parecido a lo que dice Paulo Freire, todos somos educadores, todos somos educandos. Todos tenemos algo que aportar y en ese intercambio se generan nuevos conocimientos. Eh, Incluso eso es algo que promovemos desde la agroecología, les llamamos comunidades de aprendizaje. No hay alguien que sabe y alguien que no sabe y que hay que irle llenando el cantarito de información, sino que todos tenemos información relevante que al ser compartida genera conocimientos nuevos. Ok. ¿Cómo se organiza usted para sus clases? Híjole, pues todo el tiempo estoy revisando. Uno quisiera ya tener todo preparado y dar una clase, sería muy sencillo, porque repetiría cada año lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pero quienes nos dedicamos a la parte de investigación, sabemos que el conocimiento va cambiando, que día a día se van generando nuevos conocimientos, y más en el mundo actual. Entonces, no podría yo repetir cada año lo mismo. Cada ciclo tengo yo que pensar en lo que voy a compartir con los estudiantes, qué pueden aportar ellos, y trato de buscar estrategias en las que yo aprenda de ellos al mismo tiempo que los voy guiando para que generen su aprendizaje. ¿De qué manera usted maneja sus críticas? Mm, no me quedó claro cómo sería eso de las críticas o rúbricas o a qué se refiere. Bueno, Ah, sí, ¿de qué manera usted puede manejar una crítica, acerca de un tema que da? ya, sí. Eh, bueno, normalmente, ahorita con la pandemia ha cambiado mucho las cosas. Eh, hacemos, generamos el debate pensando en ideas que muevan un poquito las neuronas de todos, tanto de los estudiantes como las mías. Entonces, ahorita con la pandemia que se trabaja mucho en línea, eh, aprovecho una plataforma que se llama Schoology y ahí se generan foros de discusión. En esos foros de discusión pongo yo normalmente una palabra, una pregunta que genere la discusión y ahí vamos intercambiando con los estudiantes. Aparte de las otras actividades que requiere una evaluación de cualquier curso, ese se me ha hecho muy interesante y lo he aprovechado porque normalmente así lo hago cuando doy las clases de manera presencial. Digamos, establecemos preguntas en las que todos pueden ir generando el debate. Ok. Este, hasta ahora, ¿qué es lo que lo motiva a seguir adelante? Híjole, son muchas cosas. Eh, es que seguir adelante es como pensar en que uno va hacia un punto, hacia un horizonte. Y el horizonte nunca lo alcanzamos, ¿verdad? El horizonte, a medida que yo me acerco al horizonte, el horizonte se va más para allá. Ese horizonte es, por un lado, la familia, que es el motorcito que lo va empujando a uno, pero hacia allá es generar un cambio en alguien, generar un cambio con una o dos personas que empiecen a cambiar eh, la forma, eh, dentro de mí, la forma de producción, que empiecen a consumir local, que empiecen a dejar de utilizar los venenos. Yo creo que se va haciendo ese cambio, porque como dice uno de mis profesores, de los que me guiaron, estamos en una casita que se llama tierra y esa casita nos la prestaron nuestros nietos y entonces hay que regresárselas bien.
hay que regresárselas mejor de como, si a mí me prestan algo, lo trato de regresar bien, ¿no? Entonces, esta casita que se llama tierra donde vivimos todos es prestada de nuestros nietos. No es de nosotros. Y entonces, si queremos cuidarla, tenemos que buscar ese caminito. Ese es el horizonte que nos va guiando, dejarles la casita mejor de lo que la encontramos para que ellos la puedan usar de manera correcta. Ok, muchas gracias. Sí, no hay de qué. ¿Alguna aportación, compañeros, que quieran dar al... Pues le agradecemos por su tiempo que nos permitió hacerle las preguntas y bueno, darnos a conocer sobre sus obstáculos, sus motivaciones y acerca de, bueno, la teoría de lo que usted estudió, de su profesión. Le agradecemos. Sí, muchas gracias a ustedes. A ver si también les generé, aunque sea la espinita, para ir cambiando también. Muchas gracias también por la invitación. Muchas gracias por acceder la entrevista, más que nada a usted, porque con su ayuda lo pudimos hacer y con base a eso nos va algunas espinitas, tanto buenas, tanto malas. Entonces es un ejemplo a seguir para nosotros, que con cualquier cosa no nos tenemos que quedar a tope, sino que le tenemos que seguir. Y muchas gracias por acceder a la entrevista. Gracias a ustedes. A nombre de mis compañeros y mío, le agradecemos, maestro, por permitirnos indagar nuestras preguntas hacia usted y le agradezco su tiempo impartido y pues muchas gracias. Que tenga buena tarde. Gracias. Igualmente, bonita tarde a todos y todas.